Estudiando las Escrituras. Este es un programa de convivencia con la palabra de Dios. Nuestro propósito es que la palabra de Dios llegue a los corazones de los oyentes y podamos ser edificados en el estudio de su santa palabra. Bienvenidos a Estudio Bíblico. Queremos darle la bienvenida a usted y a su familia. Que Dios le bendiga. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Esta noche es una oportunidad que tenemos para poder estudiar la santa y bendita palabra. Bienvenido cada uno de ustedes a este programa de estudio bíblico. Queremos darle las gracias al Señor porque nos permite estar transmitiendo este programa con la intención de que cada uno de nosotros seamos edificados en la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos. Nos sentimos contentos de que ya está conectándose. Le doy la bienvenida al hermano Héctor Durán. Dios me lo bendiga, un gusto saludarlo. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, que pronto se estarán conectando, que el Señor les bendiga en esta noche, en donde queremos alabar y glorificar al Señor, estudiando su santa palabra. Hoy queremos estar dándole final al sermón que Pedro estuvo predicando allá en Jerusalén. Quiero invitarlos a que hagamos una oración y pidamos al Señor su bendición para que juntos podamos estar glorificando el nombre de Dios. Pidamos al Señor y digamos: Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias porque tú nos has llamado, Señor, a estudiar tu santa palabra. Gracias. Creemos que tu palabra es verdad y que tu palabra, Señor, va a hacer un impacto en cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, a mis hermanos, a los oyentes, que hoy nos vamos a unir para estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bienvenidos, hermanos, a esta noche de estudio bíblico. Quiero presentar la lectura bíblica que vamos a estar realizando este día. Ahora vamos a estar estudiando bajo el tema la eficacia de la palabra de Dios, y se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 37 al versículo 42. Leamos la palabra del Señor y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos, ahora queremos estar estudiando bajo el tema la eficacia de la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros decimos pues la eficacia de la palabra de Dios, estamos dando a entender que la palabra es suficiente, que la palabra es más que suficiente para salvar las almas. Recordemos que este mensaje que Pedro predicó lo dividió en 3 secciones. Decíamos que en la primera sección estuvo hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. En la segunda sección, Pedro estuvo hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en la tercera sección estuvo hablando de la obra del Padre. Esta palabra que él predicó tenía el propósito de cambiar los corazones, de hacer reaccionar los corazones. Y es allí donde nace el tema, la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuándo es eficaz la palabra de Dios? Esa es una pregunta que podemos hacernos, amados hermanos, diciendo: ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Podemos decir
que este sermón se divide en 5 partes. Lo primero es cuando oímos la voz de Dios. Versículo 37. ¿Cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando obedecemos a la voz de Dios. Versículo 38. Tercera pregunta, ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando confiamos en la promesa de Dios. Versículo 39. ¿Y cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando comunicamos la palabra de Dios. Versículo 40. Y la quinta pregunta es, ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando participamos de la palabra de Dios. Estas divisiones, queridos hermanos, podemos decir que podemos resaltar la gran misericordia de Dios al dejarnos su santa y bendita palabra. Cuando nosotros hablamos de este texto y decimos la eficacia de la palabra de Dios, podemos expresar algún pensamiento que nos viene al corazón diciendo que Dios ha dejado su palabra con un propósito. Cuando nosotros predicamos un sermón, tenemos por lo menos algunos propósitos y el primer propósito es que Dios sea glorificado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, queremos que el nombre de Dios sea glorificado, pero además queremos llegar al corazón de las personas y que esa obra que la palabra de Dios va a hacer en el corazón pueda llevar al hombre al arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en estos versículos que hemos leído. Veamos el versículo 37. ¿Cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando oímos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos aquí al inicio del versículo 37, al oír esto, cuando las personas que estaban ahí reunidas, que eran muchas, que habían llegado a adorar allá a Jerusalén, escucharon la palabra de Dios predicada por el apóstol Pedro, en sus corazones comenzó a desarrollarse un cambio, una emoción a tal forma que aquellas personas comenzaron a sentir en su corazón la necesidad de buscar un auxilio. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón. Esta palabra, compungieron de corazón, viene de la palabra griega katarsisomai. Katarsisomai es aquella emoción tan profunda que siente el hombre que fue herido como lacerado el parte de la parte más íntima del ser humano, que despertó emociones. Y al sentirse ellos como desafiados por la palabra que Pedro estaba predicando, no tuvieron más que buscar el auxilio de Dios. E inmediatamente dice ahí el texto que la reacción que tuvieron las personas al oír la palabra de Dios, además de ser compungidos en el corazón, buscaron el auxilio de Dios, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo a aquellas personas la respuesta que ellos estaban esperando. Al ser compungidos de corazón, inmediatamente dijeron a Pedro y a los otros 11 apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando nosotros vemos la eficacia de la palabra de Dios al oír esa palabra, lo mismo sucedió en nosotros. Cuando fuimos invitados quizás a una iglesia o alguien nos evangelizó o alguien nos comenzó a mostrar que éramos pecadores y que la palabra de Dios tenía que hacer un impacto en nuestra vida, en nuestro corazón comenzó a sentir dolor por lo que habíamos hecho delante de Dios y comenzamos a sentir aquel dolor por haber fallado a Dios. Y en ese momento sucede el milagro de lo que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, nos está convenciendo de que somos hombres pecadores e inmediatamente buscamos el auxilio de Dios. Y estas personas comenzaron a sentir esas emociones que básicamente sentían que el corazón les dolía, que el corazón tenía aquel sentimiento profundo, porque cuando oímos la palabra de Dios, algo sucede dentro de nosotros. Nos descubre
a nuestras emociones, nos descubre nuestros secretos, nos descubre nuestras maldades y nosotros queremos buscar el auxilio de Dios. Y aquellas personas fueron desafiadas por la palabra de Dios e inmediatamente dijeron: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y es ahí donde viene el punto número 2, que cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. E inmediatamente nosotros leemos en el versículo 38 la respuesta que Pedro le tenía a aquellas personas que estaban compungidas. E inmediatamente les dice dos cosas que tenían que hacer inmediatamente: arrepentirse. Este término, arrepentirse, viene de aquella palabra griega metanoia, cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de intención. Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Este es el milagro más grande que el ser humano puede experimentar, el arrepentimiento. El propósito de la palabra es producir en nosotros ese impacto maravilloso del arrepentimiento. Arrepentirse no es una obra humana. Arrepentirse es una obra producida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me encuentro en este callejón sin salida. En ese momento llega el arrepentimiento en nuestro corazón y ese arrepentimiento produce algo que nosotros decimos: qué bendición cuando nosotros sentimos que somos perdonados y que el Espíritu Santo comienza a ministrarnos y el perdón de Dios llega a nuestra vida. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a ese momento no lo podemos olvidar? Porque fue un momento donde Dios nos cambió la mente, Dios nos cambió el corazón, Dios nos cambió las intenciones del alma, nos cambió todos los deseos de la carnalidad y nosotros nacimos de nuevo del Espíritu Santo y comenzamos a sentir aquel gozo del Espíritu Santo que hasta este día ese gozo no puede parar porque está dentro de nosotros. El arrepentimiento, gloria a Dios, nos dio ese gran milagro maravilloso de que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y esa obra maravillosa que el Espíritu Santo en nosotros hizo, nos llevó a las aguas, nos llevó a confesar a Jesucristo bautizándonos en agua. Y estas son las dos acciones que nosotros experimentamos después de creer. Nosotros inmediatamente comenzamos a caminar en la obra del Señor y comenzamos a vivir una vida nueva, una vida de victoria. Y cuando llegamos a las aguas, gloria a Dios, el Espíritu Santo nos llenó. Sentimos algo maravilloso porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, nosotros cambiamos en todo el interior. Cambiamos de nuestra mente, cambiamos en nuestro corazón, en nuestras intenciones y nosotros nos volvemos hombres obedientes a la palabra. ¿Cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Inmediatamente aquellas personas entraron a las aguas, se arrepintieron, levantaron las manos y dijeron: Señor, te hemos ofendido, y fueron bautizados para la gloria de Dios. Porque cuando nosotros predicamos, sucede algo maravilloso en los corazones de los hombres y las personas comienzan a sentir dolor por haber ofendido a Dios. Pero además dice que se arrepintieron aquellas personas, se bautizaron, pero además Dios los bendijo, les perdonó sus pecados y recibieron al Espíritu Santo. Grandes regalos que Dios nos da después de obedecer la palabra de Dios, después de arrepentirnos y bautizarnos. Vienen las bendiciones, viene el gozo, viene la felicidad, recibimos los dones, recibimos los galardones, recibimos los ministerios y nosotros nos volvemos personas fructíferas. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es eficaz cuando la obedecemos. Y aquí dice el versículo que Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bendición, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros el día que salimos de las aguas el Espíritu Santo nos bautizó?
¿Cuántos de nosotros cuando nos arrepentimos el Espíritu Santo nos llenó de alegría? Fuimos nuevas personas y aquel milagro de la conversión, queridos hermanos, no lo podemos olvidar porque esa es una labor del Espíritu Santo que se guarda íntimamente en el corazón y perdura por toda la vida. Ninguno que se arrepiente y se bautiza puede olvidar esas experiencias. Pero la siguiente pregunta, el número 3, es ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando confiamos en la promesa de Dios. El versículo 40 dice, el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa, amados hermanos, que Pedro está diciendo, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para aquellos que nos arrepentimos, para aquellos que nos bautizamos, para aquellos que hemos sido perdonados, para aquellos es que va a venir el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y vamos a hablar en nuevas lenguas, vamos a profetizar, vamos a tener visiones, vamos a tener voz audible, vamos a tener revelación, vamos a tener dones espirituales, vamos a tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de revelación, discernimiento de espíritu, vamos a tener dones de milagros, vamos a tener el don de fe, el don de sanidades, vamos a hablar en lenguas, vamos a profetizar y vamos a interpretar lenguas, porque el Espíritu Santo nos va a dar esas bendiciones, porque la promesa, dice el apóstol Pedro, es para todos cuantos Dios llamare. No importa que estemos lejos en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en cualquier país puede estar usted, pero si usted acepta a Jesucristo, el Cristo de la gloria que Pedro predicó allá en este sermón, el Cristo de la gloria va a ser el milagro en nosotros, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Los milagros que hizo en la iglesia primitiva los va a seguir haciendo en este momento, en este día, en esta hora. Tú puedes ser sanado, tú puedes ser transformado, porque la palabra de Dios dice que todo es posible para el que puede creer. Y así rápidamente, ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Pregunta número 4. Cuando comunicamos la palabra de Dios. Y dice que el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Cuando el texto dice, y con muchas palabras les testificaba y les exhortaba. La predicación de la palabra es una labor que Dios nos ha encomendado a nosotros, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo quiere que nosotros prediquemos en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las regiones, porque la palabra de Dios tiene que correr como un río. La palabra de Dios tiene que llegar a los cantones. La palabra de Dios tiene que llegar a los caseríos. La palabra de Dios tiene que llegar a las colonias, a los barrios, a todos aquellos lugares donde hay una necesidad. La palabra de Dios tiene que llegar. Y con muchas palabras les testificaba y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. El llamado final de Dios es que Dios quiere salvar al pecador, Dios quiere salvar las almas, Dios quiere salvar los corazones, Dios quiere salvar la familia, Dios quiere salvar los hogares, Dios quiere bendecir a los pueblos, Dios quiere bendecir las naciones, Dios quiere cambiar los corazones. Y es necesario que nuestros labios no se cierren a la predicación de la palabra. ¿Cuándo va a ser eficaz la palabra? Cuando comunicamos la palabra a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Y todos tienen que oír la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:8. Y allá dice que la palabra de Dios, en Romanos 10:17, dice que el oír es por la fe y la fe por la palabra de Dios. Amados hermanos, es eficaz la palabra cuando nosotros la comunicamos, pero Dios la va a ir confirmando.
Y la última pregunta es, ¿cuándo es eficaz la palabra de Dios? Cuando practicamos de la palabra de Dios. Y aquí dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo va a ser eficaz la palabra de Dios? Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios. En las oraciones, en la comunión, en la predicación, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan, en las oraciones por las casas, testificando en los hospitales, testificando allá en los parques, testificando allá en los buses, testificando en las reuniones familiares. En todo lugar Dios quiere que nosotros practiquemos la palabra, y todos los que fueron añadidos aquel día fueron como 3,000 personas, y estos perseveraron practicando la palabra de Dios, partiendo el pan, en las oraciones, y cada uno el Señor lo iba bendiciendo, lo iba llenando. Su alegría era profunda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se volvió eficaz. Después de la predicación del apóstol Pedro, comenzaron a suceder milagros, comenzaron a suceder conversiones. 3,000 personas se convirtieron a Cristo, 3,000 personas se bautizaron, y todos fueron añadidos. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque cuando hay un avivamiento, queridos hermanos, cuando hay un gozo, cuando hay una felicidad, nosotros no podemos estar callados. La palabra de Dios nos va a levantar predicando, la palabra de Dios nos va a levantar orando por los enfermos, y estos van a sanar. La palabra de Dios nos va a levantar de una forma sobrenatural, en donde vamos a tener el poder del Espíritu Santo haciendo milagros, conversiones y muchas maravillas. Nosotros nos vamos a quedar sorprendidos, porque la palabra de Dios va a ser eficaz en nuestros labios cuando nosotros la practicamos. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Ese día fue un día de alegría. Allá en Jerusalén, las aguas no alcanzaban para bautizar tantas personas. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas para la gloria del Señor. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y el Señor es el mismo de allá del libro de los Hechos. Y hoy va a seguir salvando los corazones, va a seguir sanando las almas, va a seguir transformando la vida, va a seguir llenando la tristeza, la va a llenar de alegría. ¿Por qué? Porque todos perseveraban en la doctrina. Esto quiere decir en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué bello es cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios, a cantarle a Dios y a sentir el fuego de Dios. Amados hermanos, yo termino diciendo, la palabra de Dios va a ser eficaz cuando oímos, cuando obedecemos, cuando confiamos en la promesa de Dios, cuando la comunicamos y cuando la practicamos. Dios se va a glorificar en nosotros, queridos hermanos, y no nos va a dejar estar ociosos. Siempre vamos a tener un momento de adoración, siempre vamos a tener un momento de comunión, siempre vamos a tener un momento de alegría, porque la Biblia dice que todo es posible si nosotros podemos creer. Aleluya, Dios se va a glorificar en la iglesia, Dios se va a glorificar mientras tú alabas a Dios. Dios te va a bendecir, porque Dios tiene poder para cumplir su palabra. Yo concluyo diciendo, el propósito del sermón de Pedro se cumplió. Pedro se puso en pie para explicar la palabra de Dios, y aquella palabra llegó a los corazones, y aquella palabra llegó a cambiar la actitud de aquellas personas. E inmediatamente todos fueron convertidos al cristianismo. Orlando Costas nos habla algo acerca de cómo debe ser una predicación. Y la predicación, en primer lugar, debe de ser una predicación que resalte el amor a Dios. En segundo lugar, la predicación tiene que ser que exalte a Jesucristo como Salvador. Pero también la predicación tiene que llevar buenas nuevas.
Y esas buenas nuevas llegaron a los corazones de estas 3,000 personas. Fueron cambiadas, fueron transformadas, fueron bautizados, fueron convertidos al cristianismo. Pero también el sermón tiene que llevar que aquellas personas puedan sentir el amor de Dios expresado en la fe, expresado en el amor, expresado en la comunión, expresado en la esperanza de una vida mejor, de una vida llena de bendiciones. Pero también este sermón tiene que llevar una expectativa de vida eterna. Aquellas personas pasaron de condenación a la vida, comenzaron a vivir una vida de experiencia, comenzaron a vivir una vida allegada a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra, cuando se predica, tiene que llevar acción. Aquellas personas accionaron, aquellas personas cambiaron, aquellas personas obedecieron. Pero también el sermón tiene que llevar mucha adoración, tiene que llevar adoración, alabanzas a Dios. Y dice que perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión, y aquellas personas comenzaron a disfrutar del poder que el evangelio trae a la vida de los hombres. Y por último, como conclusión, un sermón tiene que ser dinámico, tiene que mover las almas, tiene que mover los corazones al cambio, a una vida nueva, a una vida de esperanza. Y el propósito fue logrado. El Señor fue glorificado en 3,000 corazones que le aceptaron, en 3,000 personas que dijeron: aquí estamos, Señor, queremos cambiar, queremos arrepentirnos, queremos cambiar, y nuestra vida te la depositamos en tus manos. Para la gloria del Señor, eso sigue sucediendo en nuestras reuniones. Oremos para que la palabra de Dios sea confirmada mientras la predicamos. Oremos para que la palabra de Dios sea confirmada y la creamos, que Él va a obrar milagros. A Dios sea la gloria. Le doy gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Dios bendiga a mi hermana Pastora Daisy, hermano Jimmy, hermano Osmaro, Pastor Osmaro. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Sigamos adelante predicando la palabra de Dios, y así como Pedro vio frutos después de su sermón, así nosotros podemos ver la gloria de Dios después que predicamos. Yo quiero orar por los enfermos, quiero orar por las personas que están tristes, quiero orar por aquellas personas que están desanimadas, quiero orar y bendecir a aquellas personas que están pasando dificultades financieras, dificultades familiares. Levante su mano y confiese: Señor, que estás en los cielos, venimos a confirmar tu palabra, porque tu palabra es eficaz. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo vas a hacer. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, ruego por las personas enfermas para que tú les sanes. Ruego, Señor, por las personas debilitadas para que les des fe, inyéctale esperanza. Señor, echamos fuera todo estorbo al enemigo, reprendemos al diablo, reprendemos al enemigo, al devorador, lo reprendemos, que está robando las bendiciones, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, quien va a cambiar los corazones. Tú eres, Señor, quien va a cambiar las mentes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Creo que tú vas a sanar. Creo que tú vas a cambiar los corazones. Creo que tú vas a cambiar la familia. Creo que tú vas a confirmar tu palabra, porque tu palabra es confirmada cuando la creemos. Y yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les deseo una feliz noche y que esta palabra pueda correr como un río en los corazones. Creámosla y Dios hará lo demás. Pedro solo predicó y Dios hizo lo demás. Él creyó y Dios hizo lo demás. Ahora nuestro papel es predicar la palabra de Dios y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Pasen una feliz noche. Creemos que Dios nos ha llamado para hacer su obra, para tener esa comunión unos con otros, y ahora démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.